Venezuela cierra el 2019 en el limbo económico y con la mayor hiperinflación del mundo. Venezuela cierra el año en materia económica con el mayor índice de hiperinflación que se haya registrado en el mundo, en un limbo económico donde el dólar ganó terreno, mientras el bolívar como moneda desapareció y los bonos del régimen de Nicolás Maduro hicieron de la vida de pensionados, jubilados y trabajadores públicos un calvario. Pero la baja producción de petróleo y sus derivados, el escaso mantenimiento al servicio eléctrico y la poca apertura para la inversión extranjera también estuvieron a la orden de los 12 meses. Uno de los mayores problemas que vivieron los venezolanos fue el pésimo desempeño de los servicios públicos, agua, gas, gasolina. La guinda del pastel, esa fue el pasado 17 de noviembre cuando reapareció el periodista José Vicente Rangel en su programa entrevistando a Nicolás Maduro, quien destacó que en Venezuela ya existe la dolarización por causa del petrodólar. Todas las economías, por el peso del dólar como factor hegemónico de moneda internacional, todas las economías del mundo están dolarizadas. Ese es un debate que se está dando en Venezuela. Ahora ha aparecido un sector de la economía que hace sus intercambios y su funcionamiento con el dólar u otras divisas de monedas convertibles. Desde ese momento la economía del país cambió completamente, pero para mal, debido a que los sueldos están expresados en bolívares, como lo establece la Constitución Nacional, y un gran porcentaje de las personas de la tercera edad no se encuentran bancarizadas o no reciben remesas en dólares. Pero el año no podía cerrar sin las tradicionales colas en los negocios. Nicolás decide hacer un regalo de medio petro a los pensionados, jubilados y trabajadores públicos para separarlos de sus familias. No explica cómo canjearlo y la gente sale a las calles para lograr comprar algo para la cena de fin de año. Nicolás Maduro promete un cambio profundo para Venezuela en 2020. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó que el 2020 será un año en el que habrá un cambio profundo de todo lo que debe ser cambiado. En pleno debate por la posible renovación de la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero, cuando se proyecta la reelección del presidente encargado Juan Guaidó, reconocido como tal por Estados Unidos y más de 50 países. El líder de la dictadura venezolana, que ha hecho que su pueblo migre en masas, llamó a pasar página a un 2019 en el que considera que el país estuvo a prueba por los enemigos de la patria. Al igual que su antecesor, el fallido Hugo Chávez, Maduro hizo un balance en un discurso del trope de luz y sombras de los últimos 12 meses, en los que considera que Venezuela fue víctima de agresiones y acciones criminales, de las que culpó al imperio norteamericano en alusión a Estados Unidos. Sin embargo, consideró que 2019 fue un año de aprendizaje y crecimiento, en el que se escribieron páginas gloriosas. De ese modo pretende reivindicar la capacidad de la ciudadanía para pasar página a autojuramentos espurios, en alusión a la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado, tras decretarse por la Asamblea Nacional, el único poder legítimo de la nación caribeña, la usurpación del poder por la dictadura. Maduro habló también de sabotajes al suministro eléctrico, un tema que vinculó a la cruda realidad del país que ha vivido sumido en una serie de apagones. El dictador culpó igualmente a Estados Unidos de la primera falla eléctrica general que sufrió Venezuela en marzo y dijo que había sido un ataque cibernético a su sistema, que aún es analógico y que, según expertos, no tienen el mantenimiento adecuado para su óptimo funcionamiento. Maduro cargó contra quienes quisieron vender la imagen de un país hundido en la anarquía y apelan a la unidad de sociedad y fuerzas armadas, con una alusión expresa a la movilización del 30 de abril, en la que Guaidó, apoyado por el líder opositor Leopoldo López, lanzó la Operación Libertad contra el régimen y el mandatario. Para 2020, y tras un año duro y exigente, Maduro anuncia que habrá sorpresas como la criptomoneda Petro, con las que aspira a fortalecer la economía, el modelo productivo y la defensa de los trabajadores. Ignora, sin embargo, que centenares de venezolanos han tenido que hacer filas interminables y con inusuales temperaturas decembrinas de más de 30 grados, hasta por 3 días, con la esperanza de canjear por alimentos y otros productos la criptomoneda que el dictador decidió otorgarles como bono navideño. 2020 será un año para consolidar proyectos, anunció Maduro. Dijo que será un año de desafíos en todos los terrenos, también en materia electoral.
aunque no aclaró si con ello se estaría refiriendo a la posible renovación del Parlamento, dominado por la oposición. Según el dictador chavista, 2020 será un año para la estabilidad en todas las dimensiones y en el que hará un cambio profundo de todo lo que deba ser cambiado. Maduro quiere al país hundido en miseria y pobreza, refiriéndose al petro. A través de su cuenta en Twitter, Miguel Pizarro, comisionado para la Organización de las Naciones Unidas, aseguró que la entrega del aguinaldo navideño en petro, la criptomoneda creada por el régimen de Nicolás Maduro, hundirá más a los venezolanos en la miseria y pobreza. El régimen se inventó el cuento del bono de medio petro y los únicos perjudicados son los adultos mayores. Ni pueden cambiarlo a bolívares porque nadie los quiere, ni existen suficientes comercios que lo acepten como pago y los comercios que lo aceptan ahora se retractan, denunció Pizarro en la red social Twitter. Pizarro advirtió que el supuesto bono del medio petro no alcanza ni para cubrir ni la cuarta parte de una canasta básica alimentaria, afectando directamente a los adultos mayores que son pensionados del Estado. El cínico mensaje de Maduro a pocas horas del fin de un difícil 2019. Fue un año bondadoso, querido pueblo, aseguró Nicolás Maduro cuando restan pocas horas para que finalice el 2019. Un año lleno de adversidades para el régimen chavista, que a pesar del liderazgo emergente de Juan Guaidó, lograron sortear para mantenerse en el poder. Asimismo aseguró que en 2019 triunfó la paz, venció la vida a pesar del bloqueo y del expolio que hoy cometen las decadentes potencias occidentales contra Venezuela. En 2019 se fueron cayendo los mitos contra Venezuela. Suerte similar tuvo la incertidumbre inducida sobre la consistencia de nuestra democracia y principalmente por la lealtad que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana FARC ha jurado a la Constitución y al pueblo, agregó Maduro. Bolsonaro decreta aumento del salario mínimo por encima de inflación en Brasil. El presidente brasileño Jair Bolsonaro decretó este martes un reajuste de 4,1% del salario mínimo en Brasil, desde $998,249 en 2019 hasta $1.039, unos $260 en 2020, por encima de la tasa de inflación del año y superior al previsto en el presupuesto. El nuevo salario mínimo de los trabajadores brasileños fue fijado en un decreto publicado este martes en una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Unión y pasa a regir a partir del 1 de enero. El incremento determinado por el líder ultraderechista se ubicó ligeramente por encima del propuesto por los miembros de su equipo económico, que defiendan que el salario tan solo repusiese la inflación de 2019, que según las últimas proyecciones fue del 3,86%, tras haberse situado en el 3,22% entre enero y noviembre. El gobierno incluso ya había presentado a consideración del Congreso y fue aprobado este mes el proyecto de ley de presupuesto para 2020 que preveía elevar un salario mínimo hasta $1.031, unos $257,000,7, con un incremento del 3,31%. El ministro de Economía, Pablo Guedes, llegó a decir hace 2 semanas que un reajuste del salario mínimo por encima de la inflación podría desequilibrar las cuentas públicas y generar desempleo. Ello debido a que además de servir de base para el salario mínimo que las empresas tienen que pagar a sus trabajadores, el valor también es referencia para reajustar los beneficios asistenciales, las pensiones, las jubilaciones y hasta el seguro de desempleo. De acuerdo con los datos del Ministerio de Economía, por cada real de aumento del salario mínimo, el gobierno tiene que gastar 319,1 millones de reales, unos 79,6 millones de dólares, a más que en el año anterior, en gastos con previsión y asistencia social. El ajuste de las maltrechas cuentas públicas tras varios años de déficit y deuda récords es una de las prioridades de Bolsonaro desde que asumió su mandato el 1 de enero de 2019. La principal medida de ajuste fiscal de ultraderechista cuyo gobierno impulsa una política económica de claro tinte liberal fue la reforma al sistema de jubilaciones y pensiones ya aprobada por el Congreso y que impuso una edad mínima de jubilación para los brasileños. En su decreto de este martes, Bolsonaro explicó que el reajuste tuvo que ser superior al aprobado en el presupuesto debido a que se espera un ligero aumento de la inflación en diciembre y por lo tanto del año. Pese a que el gobierno tiene bajo control el índice de precios, en las últimas semanas, el salto de las exportaciones de carne bovina hacia China provocó un aumento del costo de este producto
para los consumidores brasileños y ese reajuste incidió en la inflación tanto de noviembre como de diciembre. La decisión de elevar el salario mínimo por encima de lo previsto fue tomada por Bolsonaro tras reunirse con algunos de sus colaboradores este martes, luego de regresar de un viaje de descanso a una playa del noroeste de Brasil que interrumpió de forma imprevista. El Ministerio de Economía explicó en un comunicado que para definir el nuevo valor del mínimo fue tenido en cuenta el mandato constitucional que prevé la preservación del poder adquisitivo del salario mínimo de los trabajadores.